Nos remontamos a la época pandémica del 2020. En la emergencia que se vivía, las pruebas rápidas para detectar COVID-19 escaseaban. Fue entonces que la empresa Apex General, una constructora sin experiencia en productos médicos, logra un contrato de 38 millones con el Departamento de Salud para adquirir pruebas de COVID. El abogado Juan Maldonado representó a la compañía en la transacción. Antes de concretarse, la compra fue detenida por irregularidades en el proceso y falsificación de documentos. Según trascendió, el gobierno por poco autoriza la compra a sobreprecio de 1 millón de pruebas serológicas. Inicialmente el caso fue investigado por el Departamento de Justicia bajo la gobernación de Wanda Vázquez, pero no se encontró responsables. Es entonces cuando entra la figura del FEI y se presentaron cargos criminales por tentativa de fraude y por someter información falsa al gobierno. Además de Juan Maldonado, Aaron Vick también fue acusado, pero cooperó con las autoridades para encausar al abogado. Con Maldonado de Jesús se alcanzó un acuerdo de culpabilidad en diciembre pasado. Hoy fue sentenciado a 4 años de probatoria más el pago de $10,000. El abogado fue desaforado por el Supremo en el 2022. Este caso es analizado de inmediato con nuestro panel político de los viernes, compuesto por Georgie Navarro, representante del PNP, la licenciada Anibel Sloan. Buenas noches. Buenas noches. Y también el licenciado Adrián González, portavoz alterno del PIB en el Senado. Gracias a ustedes, como siempre. Bien. Y con un look de película de Hollywood llega Georgie hoy. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Está. Okay. Perfecto. Bueno, 4 años de probatoria. Yo recuerdo, esto fue un escándalo. El gobierno por poco gastaba sobre $30 millones en pruebas baratísimas. Venían de China, creo que venían. Yo pertenecía a la Comisión de Salud. Tuve toda la investigación que la llevó Juan Oscar Morales. Vieron lo que se declaró culpable, fue desaforado. Pues la justicia es así, los abogados a lo último pues llegan a los acuerdos dependiendo cuál sea el peso de la prueba o la gravedad de lo que cometió. Si llegaron a ese acuerdo, pues los tribunales están ahí, pero fue una investigación seria, responsable. Felicito a Juan Oscar Morales y el resultado pues fue lamentable. Licenciada, se declaró culpable, pero lo cierto es porque el otro acusado fue el que cooperó con las autoridades, o sea que tuvo una segunda oportunidad y no fue honesto. Sí. A mí me parece inaudito realmente, porque él estaba intentando robarle al país, al pueblo de Puerto Rico. Incluso se demostró que falsificó documentos y que le mintió a las autoridades. Pues, ¿qué mensaje lleva? Eso lleva el mensaje de que estamos en el país de la impunidad. Un país que tiene un código de anticorrupción que dice que la tolerancia a la corrupción va a ser 0. Pues entonces las personas pierden la confianza en las instituciones públicas. Sistema judicial, que es el que implementó eso. Mira, porque el gobierno actuó, la legislatura y el ejecutivo actuaron, fue el judicial. Esta es la persona que cuando estaban celebrando la cogida de bobo que le habían dado al gobierno a costas de la salud de los puertorriqueños en medio de una pandemia como fue el COVID, dijeron que había que hacer un bizcocho en forma de respirador, que era lo que estaba usando muchísima gente que moría de COVID. No se merecía un acuerdo como ese. Yo sé que existe la posibilidad de que si hay un acuerdo de culpabilidad se baje la condena, pero que ni un día una persona que se jactó de celebrar que le iba a robar 39 millones al gobierno de Puerto Rico para que los que usaran esas pruebas, sabrá Dios el resultado que daban y les podía costar la vida. Y esta persona no va a hacer ni un día. A veces nos cuestionamos aquí, ¿qué se puede hacer para la corrupción? ¿Qué puede hacer la legislatura? Violó las leyes, se declaró culpable, pero un acuerdo lo va a tener en su casa por 4 años. Pero precisamente esa es mi pregunta, senador. Aquí hay 2 legisladores. ¿Qué se puede hacer para evitar que esto siga pasando? Porque hoy estamos discutiendo este caso, pero hay 15 otros casos que hemos visto en los últimos años donde pasa lo mismo. Tenemos que obligar a los jueces, como pasa a nivel federal, que haya unos sentencing guidelines que obliguen a unas sentencias mínimas de prisión para ciertos delitos como delitos de corrupción. Podría ser una alternativa. Aquí estamos sobre el legislado. El Ejecutivo y el Legislativo actuaron, el Judicial llegó. Y no es la primera vez que ocurren estas situaciones. Por eso, pero que nos sentimos defraudados por el Estamos sobre el legislador, Georgie, pero el resultado sigue siendo uno que deja al pueblo de Puerto Rico insatisfecho. Cuando tú pones aquí tú no estás satisfecho con esto. Cuando tú pones los juristas aquí, se despachan diciendo que estuvieron bien.
que ese es el sistema, que hay que aceptarlo, porque eso es lo que dicen cuando cometen los errores. Pero ustedes son los que hacen las leyes. Bueno, también se puede ser más enérgico. No es solamente la rama judicial, porque quien llega al acuerdo con el acusado es la Fiscalía, es el Ministerio Público, que es el Departamento de Justicia. En lugar de ver el juicio, que tenían la prueba, tenían el testigo, que era el testigo cooperador, pudieron haber prevalecido para que él cumpliera cárcel. Yo quisiera preguntar, la oficina del FEI ha dicho que si no es por ellos, las personas estuvieran libres, es decir, que es necesaria la oficina del fiscal especial independiente. ¿Cómo lo ve? ¿Cuál es la lectura? Yo creo que sí, que tiene que existir el panel del FEI, porque tiene que haber alguien, porque por con ejemplo, justicia iban a salir sin nada. Precisamente, y si es el secretario de Justicia el que hubiese estado envuelto, o la secretaria de Justicia, en un esquema como este, ¿quién iba a investigar si no es porque hay un FEI? A lo mejor con otro nombre, pero sí tiene que haber un panel independiente al Departamento de Justicia que haga este trabajo, que vaya directo sobre los jefes de agencia, y creo que no es que solamente el problema sea en el Departamento de Justicia. Con el FBI, con la Fiscalía Federal ha pasado lo mismo. ¿Cuántos días ha pasado el Cano de Cataño en la cárcel? Ninguno, porque también hubo acuerdos y hemos visto muchísimos casos en la Corte Federal de corrupción que terminan en arreglos como este. A veces la Fiscalía utiliza los testigos para poder esclarecer los casos, entonces llegan a estos acuerdos que son situaciones que ocurren en el sistema judicial. Pero es un acuerdo, como dice Armando, que es le crea insatisfacción al país, porque es un acuerdo que no parece. Y el mensaje que envía es que en Puerto Rico la corrupción paga. Exactamente. Así es. Y está prácticamente impune en muchos de los casos. Así es. Bueno, los invito a que se queden y que estén pendientes a los datos que nos va a traer Jorge Colbert, porque los recaudos son millonarios entre los que se perfilan como candidatos del Partido Nuevo Progresista para la gobernación. ¿Cómo se puede interpretar esto? Jorge Colbert nos va a traer todos los datos. Pero antes, pasamos con Kimberly. Hay una canción, Liza, que dice que el dinero llueve. Yo sé que usted se la debe de saber en su casa. Usted quédese con nosotros porque dicen que hay partidos políticos que están, mire, con muchísimo dinero. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? ¿Cómo están esas cuentas? Jorge Colbert te lo muestra, te muestra todos esos números. Ahora